6. Política sin amigos. I'm a Simple Man, OS, 51. Bill Watterson, 1992, Calvin and OS. Resulta algo pretencioso creer que se formula una objeción contra el pacto social, cuando se insiste simplemente en su imposibilidad fáctica o en su inverificabilidad histórica y se acusa a OES de haber introducido el Estado en la política como una suerte de deus ex machina, para muchos juristas, incapaces de dominar con el pensamiento los argumentos o las objeciones contrarios. El Estado entra en escena como a través de un cortocircuito del pensamiento, de la misma manera que algunos metafísicos, con fines idénticos, abusan del nombre de Dios. Pero así no se resuelve objetivamente la cuestión. 52. Nadie, y OES menos que nadie, pensó nunca que el pacto social fuese un hecho ocurrido en algún momento del tiempo o en algún lugar del espacio social. El hecho histórico ante el que OES se encuentra en su contexto histórico es el surgimiento del Estado moderno o, como dice Yves Charles Arca, el nacimiento del poder público. 53. Pero OES no es un historiador, sino un filósofo, y lo que suscita su esfuerzo teórico es la evidencia de que el pensamiento político de su tiempo era incapaz de explicar ese hecho histórico. Demasiados enemigos. Hay un paralelismo objetivo entre la situación en la que se encuentra OES con respecto a la política y la que afrontará un siglo después Kant con respecto a la física matemática. La ciencia moderna era, en tiempos de Kant, un hecho histórico innegable que, sin embargo, la filosofía de su época era incapaz de explicar. Lo que resultaba inexplicable de la física y de la matemática modernas era el tipo de universalidad y de necesidad que presentaban sus leyes. Quien dice que todos los triángulos tienen 180 o no lo hace porque haya visto muchos triángulos y haya llegado a esa conclusión, que nunca podrá ser necesaria, pues la experiencia por definición siempre es incompleta, y no tiene que esperar a que se dé empíricamente ninguna cosa triangular para estar seguro de su aserción. El todos, que cualifica su afirmación no es la suma de muchos casos particulares, sino la condición para que esos casos particulares puedan darse como tales en la experiencia. ¿De dónde podía salir esa capacidad de legislar universalmente acerca de la naturaleza? No podía, de ningún modo, emanar de los meros hechos que se suceden en el curso del tiempo. Ocurre algo parecido en el caso del Estado moderno. Lo público, en el sentido de voluntad general o de poder público, no surge como resultado de acumular voluntades o poderes particulares. A fuerza de sumar voluntades o poderes particulares, lo que obtendremos será lo que hoy es llamado una multitud, es decir, una aglomeración incapaz de hablar con una voz única o de moverse en un único sentido, sin voluntad política definida y sin personalidad jurídica propia. Una concentración de sujetos particulares nunca es un pueblo en el sentido moderno del término. La pregunta de hoy es, ¿cómo es posible que los hombres puedan pasar de ese estado de multitud que comporta una pluralidad ingobernable de intereses contrapuestos al estado de populus civil y política, con una sola voluntad general, con una sola ley, que se constituye en la única autoridad suprema, como la de Kant, no se sitúa en el terreno de los hechos? No puede situarse en él porque en ese terreno el problema es irresoluble. En el prólogo a la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura, Kant explicaba el porqué de esta imposibilidad en el caso de la matemática o de la física, por muy evidente que sea que los hombres desde la antigüedad tuvieron que hacer cálculos para construir sus viviendas, labrar los campos, racionalizar sus intercambios o señalar las lindes de las propiedades. El nacimiento de la matemática como ciencia, es decir, la mentada universalidad y necesidad de sus leyes, no puede explicarse como un paso gradual, desde ese estatuto meramente empírico hasta el rango científico, sino que la aparición de demostraciones matemáticas solo pudo producirse mediante una revolución o un giro, radical, aunque Kant se lamenta de que la historia de esa revolución del pensamiento, mucho más importante que el descubrimiento del camino para doblar el célebre Cao, y la del afortunado que la lleva a término, no nos haya sido conservada. 54. La simple secuencia de hechos históricos no habría dado lugar a la ruptura moderna. De igual manera, lo que había históricamente antes del nacimiento del poder público no permite explicar, por evolución gradual, la emergencia del Estado de Derecho. Cuando aún no había Estado, existía no obstante todo aquello que Aristóteles situaba cronológicamente antes de la polis, según hemos recordado, la familia, las alianzas militares o comerciales, la tribu, o sea, la sociedad. Y muchos autores, entre ellos Smith, acusan a Oes de haberse olvidado de todo ese mundo de dinastías monárquicas, confesiones religiosas y órdenes estamentales, de proceder como si antes del Estado no hubiese nada más que la guerra de todos contra todos. Y le acusan de ello porque la pretensión de estos autores es la de restaurar todas esas instancias sociales contra las pretensiones del Estado moderno. Esto es al menos lo que intentaba Smith, que proponía, para la superación
de los problemas políticos modernos, el retorno a los órdenes jurídicos concretos, del estamentalismo medieval, 55. En el Leviatán en la teoría del Estado de Thomas Hobbes, 56, Smith emplea muchas páginas, 24 de las 83 que tiene la edición en castellano, en recorrer la historia mítica anterior del monstruo bíblico que da nombre a la obra de Hobbes, para al final concluir que el filósofo no otorga ninguna importancia a semejante pasado literario y mitológico. Es decir, para acusarle de no tener en cuenta aquello que siempre es anterior, la naturaleza, a la que, diría Smith, ninguna máquina política podría domeñar. Y el olvido de esta anterioridad habría sido el causante del fracaso del Leviatán del que habla el subtítulo de esta obra. Pero el propio Smith nos ha recordado hace unas páginas en que se había convertido ese presuntamente armónico estamentalismo medieval, en los inicios de la Edad Moderna, las demoledoras guerras de religión entre dinastías europeas de origen feudal, animadas por la autoridad moral de los teólogos sobre los monarcas, pues cada monarca tenía a sueldo a sus propios asesores teológicos, y por tanto, inseparables de la doctrina de la superioridad natural del monarca sobre sus súbditos. Y es precisamente porque Hobbes está combatiendo contra la monarquía de derecho divino, es decir, contra aquellos que deducen el derecho natal de los monarcas a reinar sobre sus súbditos y a gobernar sus destinos a partir de la marca natural que Dios ha impuesto sobre ellos para indicar su superioridad, por lo que tiene forzosamente que cortar el lazo que vincula naturaleza y política, es decir, tiene que impedir cualquier tipo de fundamentación natural del poder civil. Por este motivo elimina de los hombres todo signo natural de desigualdad. Hobbes, ya lo hemos dicho, no es un historiador, y por tanto no describe los hechos anteriores a la aparición del Estado moderno, sino que intenta elevarse hasta las condiciones de posibilidad que hacían interminables aquellas guerras, de tal manera que todas esas cosas que hay antes del Estado, familias, confesiones religiosas, tribus, dinastías, alianzas militares o coaliciones comerciales, y que permiten y hasta fomentan ese juego de amigos y enemigos que es la guerra, y, según Smith, la política, son, sin embargo, incapaces de producir la paz, que, para Hobbes, es la condición de la política. Y de ahí surge la ficción de un estado de naturaleza que se derrumba por su propia insostenibilidad, por la imposibilidad de fundar un orden político estable y sólido. Podríamos decir, pues, que mucho antes de que Smith se hubiera decidido por el ascenso a los extremos, como método de indagación política, Hobbes construyó su estado de naturaleza y de guerra generalizada de todos contra todos por el procedimiento de llevar, imaginariamente, al límite la situación fáctica vivida por Europa en la época de la Guerra de los 100 años. Si Smith, claro partidario del estado de naturaleza, como territorio de la política, no quiere aceptar del todo la versión hobbesiana del mismo es porque en ella, no obstante la ferocidad de la guerra que se libra, no funciona su definición de la política a partir de la contraposición entre amigo y enemigo. La ficción, de Hobbes, que expresa a la perfección las condiciones de posibilidad del hecho histórico de las guerras de religión, pone al descubierto lo que en realidad se esconde en esa contraposición que Smith considera definitoria de lo político por antonomasia. Pues claro está que en el estado de naturaleza hay enemigos, de hecho, hay demasiados enemigos, ya que todos los hombres lo son, al menos potencialmente, pero también hay un montón de amigos, pues allí donde, amigos, significa, amigos políticos, es decir, correligionarios, compatriotas, camaradas y, en definitiva, dado el predominio de la relación de guerra como extremo definente, aliados, es igualmente cierto que todos los hombres son también amigos potenciales, es decir, posibles aliados en la lucha contra otro u otros hombres. De esta manera, Hobbes pone de manifiesto la enorme fragilidad, y, en suma, la insostenibilidad a largo plazo, de esa configuración que para Smith constituye el colmo de la solidez política. Se puede cambiar constantemente de amigos y de enemigos, como también sucedía en las guerras de religión de la Europa posfeudal. Y esta fragilidad será siempre la condición de las amistades y enemistades allí donde la única paz posible es la paz implícita, que coincide conceptualmente con la guerra implícita, es decir, con el estado del malestar, puesto que nada será capaz de poner a la guerra un fin definitivo. La dificultad filosófica, cuya magnitud no es posible exagerar, de pasar del estado de naturaleza al estado político expresa, en el plano de las condiciones de posibilidad, la dificultad histórica de pasar de las guerras de religión, bárbaras, a la paz política del Estado de Derecho.
Que no hay progreso paulatino ni evolución gradual de las unas a la otra es lo que Oes muestra cuando enseña que el orden civil no tiene ningún fundamento en la naturaleza, que en la naturaleza, y por tanto todo lo anterior al pacto, incluyendo las comunidades y los órdenes jurídicos concretos de la sociedad medieval, solo puede ser concebida como una anterioridad rigurosamente irrecuperable. Como aquello que ya no hay, aunque su carácter irrecuperable no haga de ella una nada, sino justamente la anterioridad a la que no se puede retornar y que constituye como tal un pasado inamovible, la antigüedad, con respecto a la cual la modernidad se dice moderna. Y esto es así hasta tal punto que lo que sucede en la fábula de Oes no es que haya una transición del estado de naturaleza al estado civil, sino que el estado de naturaleza, por su propia dinámica interna, se viene abajo y queda completamente arruinado, revelándose como insostenible y haciendo que, por tanto, de él, como de las antiguas civilizaciones desaparecidas, no puedan quedar más que ruinas. La naturaleza, por así decirlo, crea el problema, la guerra de todos contra todos, pero no arbitra una solución, no hay ninguna clase de paz natural, y lo más parecido a la paz que se da en la naturaleza es el estado de sumisión transitoria o de terror creado por la victoria provisional de uno de los contendientes. En el estado de naturaleza de Oes la guerra no solamente no es excepcional, sino que es la quinta esencia misma de la normalidad y, por el contrario, es la paz civil la que aparece como un milagro y como una formidable anomalía, de hecho, como algo cuya mera posibilidad la naturaleza parece excluir. O, dicho de otro modo, el estado de naturaleza de Oes es exactamente el estado de excepción de Smith, el estado de guerra perpetua que, por su propia lógica y del mismo modo que la verdad inconfesable de las relaciones de violencia incoercibles de los realistas, políticos, se derrumba por su propia inconsistencia y acaba revelando su carácter insostenible. El contrato originario. Así pues, aunque quizá también en este caso tengamos que lamentarnos de que la historia de esa revolución del pensamiento no nos haya sido conservada, para que el Estado de Derecho llegase a ser posible tuvo que producirse una revolución de pensamiento, que pocos han expresado con mayor contundencia que Nietzsche cuando hablaba de una violenta fundación del Estado a manos de ciertos depredadores de cabellos rubios que hacen política a martillazos, dando así testimonio de que el Estado es cualquier cosa menos un producto espontáneo de la naturaleza. Aquella modificación no fue ni gradual ni voluntaria, y no se presentó como un crecimiento orgánico en el interior de nuevas condiciones, sino como una ruptura, un salto, una coacción. De la misma manera que Oes, Nietzsche estaba declarando que existe una diferencia de naturaleza entre la guerra y la paz, y que por tanto no es posible pasar, gradualmente, de la una a la otra. En todos los lugares en donde se ha hecho justicia, vemos que un poder más fuerte busca medios para poner fin al insensato furor del resentimiento. Lo decisivo, lo que la potestad suprema se impone contra la prepotencia de los sentimientos contrarios e imitativos es el establecimiento de la ley, la declaración imperativa acerca de lo que en general ha de aparecer a sus ojos como permitido, como justo, y lo que debe aparecer como prohibido, como injusto, en la medida en que tal potestad suprema, tras establecer la ley, trata todas las infracciones y arbitrariedades de los individuos o de los grupos enteros como delito contra la ley, como rebelión contra la propia potestad suprema, en esa misma medida aparta el sentimiento de los súbditos del perjuicio inmediato producido por aquellos delitos, consiguiendo así a la larga lo contrario de lo que quiere toda venganza, la cual lo único que ve, lo único que hace valer, es el punto de vista del perjudicado, se ejercita en llegar a una apreciación cada vez más impersonal de la acción. De acuerdo con esto, solo a partir del establecimiento de la ley existen lo justo y lo injusto. Hay que admitir incluso algo todavía más grave, que, desde el supremo punto de vista biológico, a las situaciones de derecho no les es lícito ser nunca más que situaciones de excepción. 57. Aunque a Oes se le acusa a menudo, Smith también lo hace, de practicar el mecanicismo social, nada es en verdad menos mecánico ni más sobrenatural que este prodigio en virtud del cual la suma de fuerzas centrífugas de la multitud precivil se convierte en la unidad política del cuerpo civil de un Estado. Puestos a hablar de estado de excepción o de decisión soberana, tendríamos aquí una perfecta ilustración de algo, el Estado civil, que se constituye como una genuina excepción, que carece de precedentes en la naturaleza y que no puede en modo alguno ser deducido de ella. Por eso es declara nulo de pleno derecho cualquier orden jurídico moral anterior al pacto, pues el mantenimiento de esos órdenes equivaldría a la promoción de lo que Kant llamaba la guerra de los sistemas morales, que no hay que imaginarse necesariamente como una guerra solamente filosófica o intelectual. Por tanto, no es del todo cierto que Oes conciba, según dice Smith, la legislación civil, a
Imagen y semejanza de las leyes de la naturaleza, porque Oes previamente ha dibujado una naturaleza, la del estado de naturaleza, que ya no es la de los físicos. No es, por tanto, una objeción contra Oes decir que no hay paso del estado de naturaleza al estado civil, pues la posibilidad de este paso, gradual, es lo que él justamente quiere negar. Y esto significa, por de pronto, que lo público tiene un carácter originario. Así pues, si el pacto social es un hecho originario, que no se deriva de ningún otro hecho, es porque obviamente no es un hecho histórico, pues en el curso de la historia todo hecho procede de un hecho anterior, y por tanto no hay hechos originarios. Digámoslo de nuevo, el filósofo no se pregunta por los hechos sino por los fundamentos de derecho de esos hechos, por sus condiciones de posibilidad. Y así como las guerras de religión son el hecho histórico cuyas condiciones de posibilidad expresa o es mediante la ficción del estado de naturaleza, el pacto social es también la expresión de las condiciones de posibilidad del hecho a cuya emergencia está asistiendo, no solo como espectador imparcial, sino también como agente involucrado, el nacimiento del poder público. El carácter contrafáctico del pacto social es tan evidente porque, en sentido estricto, pone al principio, como origen, lo que solo podría estar al final, como consecuencia el pacto civil es el que firmarían voluntariamente unos hombres, que ya hubieran sido previamente civilizados y convertidos en razonables por la ley civil. Lo mismo pasa con los individuos a quienes se supone firmantes del contrato, habría que pensarlos como tan individuales que no pertenecen a comunidad alguna, no pueden ser ni pobres ni ricos, ni normandos ni bretones, ni herreros ni caballeros, ni campesinos ni nobles, ni artesanos ni señores, y por eso pueden firmar el contrato al que van a vincularse, ya que son ellos, hombres sin cualidades ni atributos, sin rostro y sin linaje, quienes, por estar libres de todo vínculo, van a establecer el único límite, la ley que a partir de su asamblea quedará fijada como vigente y a la que todos vendrán obligados, negando legitimidad a cualquier poder anterior o exterior a ese acto originario, y solo entonces, una vez establecida la Constitución, podrán estos don nadie que son los ciudadanos modernos llegar a ser flamencos o valones, maestros de artes o albañiles, monarcas o vasallos, burgueses o proletarios, pero estos individuos solo pueden en realidad llegar a darse, en el mejor de los casos, como el producto evolutivo superior de la sociedad, el precipitado exquisito y el resultado afortunado y exitoso de la socialización, que habrá realizado al final la ficción del individuo libre enarbolada como principio. En definitiva, es necesario anticipar el final en el principio para poder sustentar el carácter originario del pacto civil que da origen al Estado. Pero no se trata de una construcción meramente imaginaria o fantástica, el desplazamiento desde el terreno de los hechos al de las condiciones de posibilidad no lo gobierna la imaginación sino la razón, es decir, no es otra cosa más que una reflexión minuciosa acerca de las implicaciones semánticas de estos nuevos conceptos de pueblo, público, privado, ley, etc. Y lo que se intenta comprender mediante ese relato es que tales conceptos solo pueden tener significado en la medida en que implican una nueva forma de legitimidad del poder político que se expresa idealmente en la figura regulativa del pacto social. Lo que Oes describe, pues, no es nada quimérico, sino el mecanismo en virtud del cual las leyes emanadas de este nuevo dispositivo tienen eficacia práctica. En consecuencia, aunque el pacto social no sea una realidad histórica empíricamente constatable, el legislador que quiera tenerse a la nueva legitimidad política está efectivamente obligado a dictar las leyes, como si éstas pudieran haber emanado de la voluntad unida de todo un pueblo, y a considerar a cada súbdito, en la medida en que quiera ser ciudadano, como si hubiera expresado con su voto su acuerdo con una voluntad tal. Pues ahí se halla la piedra de toque de la legitimidad de toda ley pública. Hay aquí entonces un contrato originario solo sobre el cual se puede fundar entre los hombres una constitución civil, por tanto enteramente legítima, y constituir una comunidad. Pero ese contrato, llamado contractus originarius o pactum sociali, en tanto coalición de cada voluntad particular y privada en un pueblo, en una voluntad general y pública, con el fin de una legislación únicamente jurídica, no ha de ser supuesto como un hecho, e incluso no es posible suponerlo como tal, como si ante todo hubiese que comenzar por probar por la historia que un pueblo, en cuyos derechos y obligaciones hemos entrado a título de descendientes, hubo de ejecutar realmente un día tal acto y dejarnos acerca de él, oralmente o por escrito, un informe seguro o un documento, para considerarse obligado a una constitución civil ya existente. Se trata, al contrario, de una simple idea de la razón, pero que tiene una realidad, práctica, indudable. 58. O, dicho de una forma más clara, el pacto social está presupuesto en toda ley pública y en toda acción política, pues ahora tal acción solo será legítima por su conformidad con la ley.
Y, en la medida en que la eficacia del derecho privado, por ejemplo, el que alguien pueda considerarse no ya poseedor de hecho de alguna cosa, sino propietario legítimo de derecho, depende de la del derecho público, también la privacidad presupone el pacto social. Nadie lo ha puesto, fácticamente, pero cualquier acción pública fáctica lo presupone de derecho. El contrato civil no es un hecho histórico, sino el presupuesto inevitable de ese hecho histórico que es el Estado de Derecho. Esto significa que solo hay privacidad, en el sentido moderno de vida privada, después de la firma del pacto social, si bien después, que en el orden del relato de Hobbes parece cronológico, es en realidad jerárquico, en el sentido de que la privacidad está en el terreno de lo fundado, mientras que el pacto social ocupa el lugar de fundamento prejurídico y prepolítico de lo jurídico político. Lo privado presupone lo público, y lo público presupone el pacto social como su fundamento de derecho. En el capítulo anterior constatábamos un defecto en la definición de la política de Carl Smith. Para poder definirla como la relación entre amigos y enemigos, tiene que ser posible previamente distinguir entre amigos y enemigos privados y públicos. Esta distinción entre lo público y lo privado, que es absolutamente originaria y definitoria de lo político, es la que falta en su definición o, mejor dicho, la que su definición presupone sin admitirlo. El ámbito de lo público se define, pues, por la existencia del Estado moderno, que delimita el terreno de lo político mediante el derecho. Y así como en el estado de naturaleza hay demasiados amigos y demasiados enemigos, como para que pueda funcionar la definición de política de Smith. En el estado civil no hay en principio amigos ni enemigos. Los firmantes del pacto social no son, en cuanto tales, ni parientes, ni correligionarios, ni compatriotas, ni aliados ni camaradas, solo son amigos entre sí en la medida en que son amigos de la ley, y solo tienen como enemigos a los enemigos de la ley. Y solo a partir de ese pacto podrán constituir familias, alianzas, iglesias, ejércitos, empresas y partidos. Arrancar, hipotéticamente, a los hombres de sus comunidades morales, naturales, natales, de sus raíces religiosas o de sus instituciones jurídicas estamentales y gremiales, desvincularles de todo compromiso personal de lealtad, privarles de sus apellidos y de sus jerarquías familiares, tratarles, en suma, haciendo abstracción de todas sus particularidades. No, ese no es una obstinación doctrinaria, pues acaso esta operación no está sucediendo solamente en su imaginación, y bien, pudiera ser que su ingenio resultase en este punto más agudo y sagaz que el de quienes aún se atenían a los vínculos naturales de los hombres con sus comunidades de origen, es decir, a la realidad estamental. Procedente de la sociedad feudal medieval, de las organizaciones gremiales y de los gobiernos confesionales. Es más que posible que, cuando Hobbes pone del lado de la naturaleza, y, por tanto, repitámoslo, de aquello que se convierte en definitivamente irrecuperable y solo puede ser experimentado como ruina y justamente a través de su irreversibilidad, de su condición de pasado en sentido estricto, todas esas realidades sociológicas, que sus oponentes le acusan de haber groseramente olvidado o pasado por alto, esté dibujando con un trazo firme, del natural, como Velázquez cuando pintaba los jardines de la Villa Medit, la emergencia incontestable de los tiempos modernos. Unos tiempos que, a diferencia de los antiguos, regidos por la imagen del ciclo estacional y de la correspondencia sagrada entre los trabajos y los días, se independizan completamente con respecto a la naturaleza y constituyen una línea continua y descualificada de instantes vacíos sin compromiso alguno con ninguna clase de contenido específico, del mismo modo que los individuos jovesianos están liberados de cualquier identidad específica y pueden ser llenados con cualquier clase de rasgos, como las horas libres del tiempo moderno frente a los días ligados a las tareas del tiempo antiguo. Y es también muy verosímil pensar que sin esta corriente de descualificación que atraviesa la formación del tiempo moderno no hubieran sido siquiera pensables ninguna clase de revoluciones, incluidas la americana, la francesa y la inglesa, de la que Hobbes fue contemporáneo y testigo, y que es de la necesidad de comprender esa perturbación histórica de donde extrae sus conceptos filosófico-políticos. Quizá el desarraigo al que Hobbes somete a los hombres que protagonizan su estado de naturaleza, es, antes que una fantasía útil que a tantos horroriza por sus consecuencias morales, la realidad misma de lo que estaba sucediendo en Europa al mismo tiempo que las mentadas e interminables guerras dinásticas creaban una situación política insostenible, una guerra declarada o larvada, que, como la de los lobos de Hobbes, no cesa nunca, y en la que solo se pueden señalar armisticios,
treguas o aplazamientos y ceses de las hostilidades, pero nunca un verdadero tratado de paz que le ponga fin, ya que los perjudicados, de los que hablaba Nietzsche, aguardan siempre su turno para vengar las ofensas recibidas y tomarse la revancha. ¿Qué otra cosa, si no es precisamente esa descualificación generalizada de los hombres, podrá terminar haciendo posible, no solamente el Estado de Derecho, sino la Declaración Universal de Derechos del Hombre y la emergencia de las ciencias humanas, dado que ambas tienen como presupuesto precisamente a ese hombre enteramente descualificado, único a quien puede aplicarse propiamente el calificativo de ciudadano? El que no pueda haber pueblo, sino solo multitud heterogénea, antes del pacto social no es una dificultad de la teoría de Hobbes, sino la encarnación filosófica del fundamento mismo del Estado de Derecho, a saber, que la soberanía popular en la cual se apoya no es la expresión directa de la voluntad de un pueblo, que precedería a la Constitución, y que actuaría, por tanto, como el viejo soberano de la monarquía absoluta, sino que, por el contrario, ese pueblo soberano no preexiste a la ley sino que nace de ella. Esto no significa, como sabemos, que la Constitución sea inmodificable, sino únicamente que no puede ser modificada apelando a algo anterior o superior a ella, puesto que toda modificación tendrá que venir de ese pueblo soberano en cuanto representado legalmente, y no en forma de acción directa. Así, en la fórmula que suele emplearse para definir la legitimidad de la ley, a saber, que la ley es legítima porque quien ha de obedecerla es aquel mismo que la promulga, porque es la ley que cada uno, a través de sus representantes, se da a sí mismo. Darse a sí mismo la ley, no puede identificarse con un acto de arbitrariedad soberana semejante a aquel por el cual el monarca absoluto convierte sus deseos en órdenes. Pues si así fuera, como de hecho es en las monarquías absolutas, la ley podría tener cualquier contenido, podría ser absolutamente cualquiera. Y no es así, para que yo pueda darme a mí mismo mi propia ley, esta debe ser necesariamente aceptable para todos los demás, condición que, formalmente, representa la discusión de los textos legales en el Parlamento antes de proclamar su vigencia. Kant resolvió el problema de la fundamentación de la ciencia moderna al mostrar que la alternativa en la que se debatían sus contemporáneos, la de tener que optar entre la razón o la experiencia como principios del conocimiento, era una disyuntiva falsa, porque la razón no podría legislar sobre la experiencia si no estuviera ella misma incardinada en lo sensible, y porque la experiencia no es la mera sucesión temporal de los hechos sino que contiene ella misma un elemento de legalidad. Es decir, porque solo podemos considerar como un hecho aquello que se produce de acuerdo con una regla inteligible. Pero al elevarse de este modo desde el dato de la ciencia de su tiempo hasta sus condiciones de posibilidad, Kant no pretendía poner la filosofía al servicio de la física matemática, que se las arreglaba perfectamente sin necesidad de ninguna clase de fundamentación filosófica, sino mostrar a quienes soñaban con una verdad puramente racional o puramente empírica que por esos caminos no podrían alcanzar nunca un conocimiento fiable y seguro como lo era el de la ciencia teórico-experimental. Como dice Gerard Lebrun, no hay respuestas kantianas a problemas tradicionales, sino solamente falsos problemas tradicionales. Hay una gran diferencia entre constituir una doctrina y constituir una problemática. Y esto segundo es lo único que Kant pretende. La crítica no tiene como tarea proveernos de nuevas convicciones, sino llevarnos a poner en cuestión nuestro modo de estar convencidos. No nos aporta una verdad distinta, nos enseña a pensar de otro modo. 59. Análogamente, podríamos decir que Hobbes resolvió el problema de la fundamentación del poder político al mostrar que no se trataba de optar entre una justicia anterior y superior a la ley y una violencia necesaria aunque injustificable, porque no hay justicia ni injusticia antes de la ley, y porque solo a partir de ella puede existir una coacción legítima. No hay una fundamentación natural del poder político, porque el poder político solo puede tener una fundamentación jurídica. Por eso tampoco aquí hay respuestas hobbesianas a problemas tradicionales, sino una forma distinta de plantear los problemas. No hay, en rigor, ninguna teoría hobbesiana del pacto social, porque Hobbes, como Kant, no funda una doctrina sino una problemática, que es justamente lo que hemos dado en llamar el liberalismo. Por tanto, el liberalismo no es una teoría filosófico-política que tuviera que medirse con otras doctrinas, como, por ejemplo, el socialismo, el fascismo, etc. En el Tribunal de la Razón, es el conjunto de discursos, aporías y reflexiones que intentan pensar, comprender y cimentar racionalmente el Estado moderno nacido alrededor del siglo XVII en Europa. Las doctrinas que se le oponen, pues ellas sí son doctrinas, no forman parte de esa discusión, sino del proyecto de fundar otra comunidad política distinta del Estado moderno, bien sea porque pretenden retornar a formas sociales anteriores al siglo XVII, bien
porque aspiran a inaugurar formas sociales aún inéditas e igualmente distintas del Estado moderno. Lo público y lo privado. Si queremos remontarnos a la antigüedad en busca de los precedentes del concepto de lo público, podríamos hacerlo tan solo, como en tantas otras ocasiones, hasta la Grecia clásica, en donde la institución de la polis democrática, aunque en un sentido de democracia, que es muy distinto al nuestro, y en algunos aspectos contrario a él, exige la existencia de un espacio público que es también el lugar de ejercicio del poder público, el agora, en donde todos los ciudadanos de pleno derecho, o sea, los varones adultos libres nativos, deciden los destinos de su vida en común mediante el uso público de la palabra en condiciones de igualdad. Como acabamos de experimentar en el capítulo anterior, cuando leemos un diálogo de los que escribió Platón, incluso aunque se desarrolle en el ámbito privado, de una casa o de un gimnasio, vemos que el uso de la palabra obedece en él a las leyes de lo público, que un argumento no puede ser dado por válido si no se explícita y justifica ante el interlocutor, y que solamente lo será así. Una vez explicitado, se sostiene como argumento, es decir, resulta aceptable a los interlocutores que participan en una conversación que, al menos potencialmente, se tiene que desenvolver en términos universales. Y, por este motivo, Sócrates tiene que rechazar la invitación que le hace Calícles para hablar como amigos, camaradas, correligionarios, porque en el ámbito de lo público no hay amigos, ni enemigos. Calícles pide a Sócrates, confianza, parresía, come and keep your comrade warm, 60, decía el poeta, pero hay cierto tipo de relaciones de camaradería y, por tanto, ciertas confianzas, calores y abrazos, que a Sócrates le parecen vergonzosos e insostenibles. Con todo, no solamente ocurre que la democracia griega de la antigüedad nos parecería muy poco democrática si la examinásemos más de cerca, sino que, observado el asunto con perspectiva histórica, tanto la democracia ateniense como la filosofía de la época clásica son fenómenos temporalmente efímeros y geográficamente muy locales, son cosas que ocurrieron durante muy poco tiempo y en muy pocos lugares, y que enseguida fueron sustituidas por otras completamente distintas. Podríamos decir, no obstante, que de aquellos polvos vinieron estos lodos, y que esa tormenta en un vaso de agua, en la que consistieron el agora ateniense, la tragedia ática o la filosofía clásica, andando el tiempo y a través de mil y un avatares, acabó convirtiéndose en la gran revolución política, económica y cultural que llamamos Ilustración. Como consecuencia de esa revolución, existen por primera vez en la historia individuos privados en un sentido que es nuevo y que no coincide del todo con ninguna de las formas de privacidad conocidas antes de ese momento. No se confundirá, por ejemplo, el interés público con el interés de la multitud, puesto que esta última se concibe como suma de particulares, y en tal condición esa masa no tiene un único interés, sino un enjambre de ellos, inconciliables e incapaces de constituir un todo coherente. El pueblo, y por decirlo más claramente lo público, no surge de lo privado sino todo lo contrario. En su sentido moderno, lo público es el resultado del pacto social, no hay pueblo antes de tal pacto. Es cierto que, en el relato de Oes, puede dar la impresión de que son los individuos privados los que, reunidos en asamblea, firman el contrato civil que hará de ellos un pueblo. Pero, como supo ver magistralmente John Rawls, si nos acercamos a los contratantes observaremos que no tienen rostro, no pertenecen a ninguna comunidad, carecen de nombres y apellidos, están privados de vínculos personales o familiares, y precisamente por ello pueden comprometerse de manera absoluta con la ley que están pactando. No son individuos privados, no son nadie, solo cuando firmen el pacto social y se reconozcan vinculados al adquirirán una identidad y llegarán a ser padres de familia, sacerdotes o cualquier otra cosa, es decir, solo entonces serán individuos privados. Podríamos decir, por tanto, que lo privado es una consecuencia de lo público, que la identidad privada de los individuos se deriva de su constitución como pueblo y, por tanto, emana del pacto social. Podemos invocar algunos hechos históricos como testimonio de esta dependencia necesaria de lo privado con respecto a lo público. Por ejemplo, cuando Virginia Woolf escribió a propósito del hecho de tener una habitación propia, estaba hablando de un derecho que durante mucho tiempo les estuvo negado a millones de personas en el mundo, y que aún hoy se les niega a muchas, el derecho a una vida privada. Si mi hipótesis es correcta, la prueba del vínculo indisoluble entre lo público y lo privado es que todos esos millones de personas a quienes se negaba, y se niega, el derecho a una vida privada eran, y son, exactamente los mismos millones a quienes se negaba, y se niega, el derecho a una vida pública. La adquisición de derechos civiles, si lo es verdaderamente, corre parejas a la posibilidad que cada ciudadano ha de tener de cerrar la puerta de su casa con llave cada noche antes de irse a dormir, y de que nadie pueda violar su privacidad si no es por razones públicas, es decir, con un mandamiento judicial.
De aquellos que carecieron durante siglos de estos derechos, y de los que aún hoy carecen de ellos, no diremos solamente que no tienen vida pública, sino también que carecen de vida privada. Viven siempre en casa de otro, del esposo, del padre o del amo, que les piden confianza para que sigan siendo sus amigos, no tienen vida privada, sino que son la vida privada, la propiedad privada de ese otro, como durante años los súbditos del Congo belga fueron la propiedad privada del rey Leopoldo, y como en general quienes padecen esta condición permanecen a libre disposición de ese otro, el déspota que puede hacer y deshacer a capricho con sus vidas. Otro ejemplo es lo que ocurre en los regímenes totalitarios, aparentemente, debido a la pretensión del Estado total, en ellos todo es público y nadie es un individuo privado, porque en todo momento el Estado les tiene reducidos a todos a la condición de don nadie, pero lo que realmente ocurre es que nada es en rigor público, ya que todo es propiedad privada del egócrata, cuya privacidad no tiene más límites que los del propio Estado, y por ese motivo alcanza dimensiones psicopatológicas y se encuentra a cada instante a punto de estallar debido a su crecimiento monstruoso. Allí donde todo es público nada lo es en realidad, como allí donde todo es privado tampoco lo es nada en realidad, y la condición en la que así se desenvuelve la vida de los hombres coincide con lo que Hobbes habría llamado estado de naturaleza, es decir, estado de guerra de todos contra todos, aunque bien sabemos que el déspota posee poderosos medios de fuerza orientados a impedir que otros desafíen su poder. Por último, la dependencia de lo privado respecto de lo público se manifiesta también en el hecho de que lo privado carece de una naturaleza propia. No hay cosas que sean privadas por su esencia o su naturaleza, y por esta razón el contenido de lo que se considera privado es histórica y geográficamente variable. Lo privado es algo que puede hacerse público, pero que está sometido a ciertas restricciones legales, morales, sociales o estéticas para ello, y estas restricciones son modificables. De hecho, una de las maneras en que es posible describir en estos términos el progreso social de la política moderna, la conversión del simple Estado de Derecho en un Estado social de derecho, consiste justamente en hacer público lo que antes era privado. Pongamos también aquí algunos ejemplos. Las relaciones entre los patronos y los trabajadores comenzaron siendo un asunto meramente privado, el Estado no se entrometía en las relaciones de explotación que unos hombres mantenían con otros hombres, y fue justamente la juridificación del contrato laboral, o sea, su conversión en un documento público, y el nacimiento del derecho del trabajo lo que contribuyó a limitar la arbitrariedad y el avasallamiento de los trabajadores por parte de los empresarios. Igualmente, también durante siglos se consideró que la salud de cada individuo era un asunto exclusivamente privado, y quienes no disponían de medios para curar sus enfermedades tuvieron que arreglárselas como podían, apelando a la caridad o, simplemente, muriéndose. Y esto no cambió hasta que el Estado comenzó a considerar que la salud de sus ciudadanos formaba también parte del interés público. Finalmente, también durante milenios lo que sucedía en la alcoba conyugal o en el domicilio familiar se juzgaba como una cuestión meramente privada, alentando de este modo las relaciones de sumisión y de humillación de las mujeres y de abandono de los niños, hasta que se decidió considerar que la privacidad no puede nunca esgrimirse como pretexto para mancillar los derechos públicos de las personas. En estos casos y otros parecidos, el hacer público lo privado puede comportar una cierta vergüenza, la que sufren los patronos cuando se descubren las condiciones a las que someten a sus asalariados, o la que produce el descubrimiento de la miseria sanitaria en la que han vivido largo tiempo las clases menesterosas, o de las canalladas que algunos maridos han cometido con sus esposas o algunos padres con sus hijos, y en estos casos la vergüenza es, por así decirlo, el reproche social que tal conducta merece, independientemente del castigo legal que le corresponda. Este hecho, o sea, el que el progreso social haya tomado a menudo en las sociedades modernas la forma de un hacer público lo privado, no debe, sin embargo, llevarnos a pensar que toda publicación de lo privado es un progreso social, como no lo es, sin duda, el que nos enteremos de los secretos de alcoba de los famosos o de los infames, porque ello en nada contribuye al interés público, sino todo lo contrario, invade la esfera pública con basura privada, como lo hace quien deja sus desperdicios en la vía pública, por muy grande que pueda ser el interés de la multitud en conocer semejantes porquerías. Como correlato de lo anterior, huelga decir que una de las formas más flagrantes de regresión social, o sea, de quitarle al Estado de Derecho su condición de social, consiste en privatizar lo público, algo de lo que en los últimos tiempos no dejamos de ver ejemplos y que no se reduce, desde luego, al cambio de titularidad jurídica de ciertas instituciones. Hemos dicho anteriormente que, para poder firmar el pacto social,
los firmantes potenciales de ese contrato deben cumplir una condición que les libra del estatuto de multitud indómita del que hablaba Oves como impedimento para la formación de un pueblo, a saber, deben de haber prescindido de todos sus vínculos comunitarios anteriores, vínculos particulares que, al comportar obediencias y lealtades a diversas instancias, les imposibilitarían el poder elevarse a ese plano de universalidad que exige de ellos la firma del pacto social, el considerarse como hombres absolutamente cualesquiera. También es evidente que esta condición no pertenece al plano de los hechos, porque nadie en su sano juicio puede pensar que alguna vez en la historia se hayan reunido unos hombres en la condición que Oes les presupone a quienes han decidido constituirse en pueblo, o sea, hombres despojados de todo vínculo anterior a ese momento, para darse unas leyes públicas de convivencia política. Si antes dijimos que el legislador tiene que actuar por fuerza como si el pacto social se hubiera firmado efectivamente, o sea, confiriendo realidad práctica a lo que carece de realidad histórica, y, por lo tanto, prohibiéndose metodológicamente todo retroceso, aún antes histórico del pacto social, la guerra civil. Ahora tendríamos que añadir que esa actitud del legislador solo puede ser posible si se puede pensar un antes del pacto social que no sea ya histórico o empírico, sino tan puramente práctico como lo es el propio pacto social, aunque esta nueva suposición atañe a las condiciones que todo hombre tiene que cumplir para poder ser el mismo legislador. Lo que esta condición exige no es que los hombres, considerados en ese momento, inmediatamente anterior, a la firma del pacto social, rompan efectivamente todos sus vínculos comunitarios previos, basta con que puedan tomar decisiones con independencia de ellos, como si no fueran nadie o como si fuesen cualquiera, para que puedan efectivamente actuar como legisladores, como jueces y como gobernantes. Esto es, por ejemplo, lo que el derecho sigue exigiendo a los miembros de un jurado popular, que puedan hacer abstracción de su condición de varones, mujeres, afrocubanos o hablantes de croata, y juzgar los hechos que se les someten con absoluta imparcialidad, que no tengan amigos, ni enemigos. Pues es solamente en esta condición, como hombres abstractos y vacíos de contenido, perfectamente iguales unos a otros, como el derecho público puede aplicarse a las personas y como una multitud indómita de particulares, con intereses y lealtades heterogéneos e irreconciliablemente contrapuestos entre sí, puede alcanzar la voluntad general de constituirse jurídicamente como pueblo soberano. De los hombres así considerados, podría decirse que forman una comunidad, pero es la extraña comunidad de quienes no tienen nada en común. No se trata de ninguna comunidad empírica y aún menos política o históricamente localizable, sino de la que está sobreentendida en el propio pacto social. Lo público y lo privado, que forman conjunto, presuponen el pacto social. Pero el pacto social sobreentiende la comunidad de los que no tienen nada en común. No son camaradas, ni amigos ni enemigos, ni públicos ni privados. Lo cual es una forma de recordar que la condición para poder firmar el pacto social es la libertad. ¿Qué clase de comunidad puede ser esta? Si de los hombres retiramos todo lo que procede del derecho público, es decir, todo lo que constituye su condición de ciudadanos, y todo lo que procede del derecho privado, que antes hemos simbolizado mediante ese lugar al que pueden retirarse por la noche cerrando la llave de la puerta, si les quitamos sus derechos y sus propiedades, su nombre y su lengua, no habría que decir que ya no les quedaría nada, que literalmente y como hemos sugerido varias veces, no serían nadie. A esa nada que les queda a los hombres, o a ese nadie, que son después de retirarles su vida pública y su vida privada, su ciudad y su casa, es a lo que yo llamo propiamente intimidad. No está en el terreno de los hechos ni en el de los derechos, sino, por así decirlo, en el de los desechos, en el de ese resto, que queda cuando parece no quedar nada. Desconfiemos, por tanto, de las expresiones del tipo, tener intimidad, porque la intimidad es algo que no se puede tener, o que consiste en no tener nada, una suerte de impropiedad. En este sentido, la intimidad, como la privacidad, funciona también en un par conceptual, pero su pareja no es lo público, sino lo común. Lo público y lo privado existen en el dominio de lo explícito, no se puede estar casado solo implícitamente, ni ser solo implícitamente padre o hijo, médico o juez, mientras que lo común y lo íntimo pertenecen al terreno de lo implícito. A lo largo de nuestra vida contraemos muchas complicidades íntimas, muchas alianzas implícitas, muchas paternidades o filiaciones implícitas, y hacemos juicios implícitos que, a pesar de no tener efectos jurídicos positivos, pueden causar grandes desgracias y grandes alegrías. En el ámbito de lo público y de lo privado, todo lo que no es explícito es deshonesto. En cambio, la intimidad es lo que no puede hacerse público, ni privado, no es que no deba hacerse público,
o que esté sometido a ciertas restricciones, como ocurre con lo privado, sino que sencillamente se desnaturaliza si se publica o si se privatiza, porque si eso ocurre, 1, se arruina lo íntimo, porque, traducido al lenguaje de lo público y de lo privado, lo íntimo y lo común solo pueden aparecer como ruina y miseria, y 2, se arruinan lo público, por ejemplo, queriendo hacer pasar por comunidad política, lo que solo puede ser una comunidad implícita, moral y estética, y lo privado, porque se pretende hacer pasar como propiedad, lo que en realidad es impropiedad y expropiación. La privacidad es algo que debemos al pacto social y que, al permitirnos ser propietarios, lleva aparejado el signo de una cierta riqueza. La intimidad, al contrario, es algo que el pacto social nos debe a nosotros y que, al retirarnos toda propiedad, se expresa casi siempre como pobreza, desnudez o vulnerabilidad. No solamente lo privado es inseparable de lo público, sino que lo privado y lo público, tomados como un todo, son igualmente inseparables de ese otro todo, que constituyen lo común y lo íntimo. Es decir, que la intimidad y la comunidad no son un refugio en el que podríamos guarecernos cuando la sociedad, civil y barra diagonal o política, nos acucia o nos aburre, podemos encerrarnos en nuestra casa, pero la intimidad no es ningún interior en el que podamos atrincherarnos, no es la casa de nadie o, quizá, solo eso, la casa de nadie y, por tanto, jamás la mía o la nuestra. Por suerte o por desgracia, no podemos separar quirúrgicamente nuestra intimidad de nuestra privacidad, ni nuestra vida pública de nuestra vida común porque ambas, en lugar de excluirse, se implican y copertenecen mutuamente, son tan inseparables como recíprocamente irreductibles. Que lo íntimo sea aquello que no puede hacerse público no significa que sea inefable, indecible o incomunicable, se comunica, se expresa, se manifiesta cada vez que hablamos, cada vez que nos comportamos, todos nuestros actos públicos y privados están salpicados de intimidad, del mismo modo que las relaciones íntimas tampoco anulan los derechos públicos o privados, en el mejor de los casos los hacen innecesarios, pero no los suprimen. Puede haber relaciones de intimidad o de comunidad puras, pero no son recomendables, porque casi siempre se trata de relaciones de intimidad o de comunidad destructivas, por ejemplo, de todos esos de quienes antes dijimos que, por carecer de derechos públicos, carecen también de vida privada y se ven obligados a vivir en la casa de otro. De esos podríamos también decir que, para su desgracia, están en relaciones de pura intimidad con el déspota, en comunidad directa con el amo. La intimidad no es una alternativa a la privacidad, como la comunidad no es una alternativa a lo público, es justamente cuando a lo común le falta lo público, o cuando a lo privado le falta lo íntimo, cuando las relaciones se vuelven destructivas, asfixiantes y vacías, como ese cálido abrazo del camarada amiguete que exige complicidad o el codazo de connivencia de quien se jacta de haber conseguido tabaco para todos nosotros.